Entonces, muchachos, está aquí, ¿verdad? Ley combinada de los gases. La definición que le podríamos dar a esta ley es que involucra de forma simultánea las tres variables de los gases. ¿Cuáles eran esas tres variables de los gases? La presión, el volumen y la temperatura. Acuérdese que en una de las leyes anteriores, por ejemplo, en la ley de Boyle, una de estas tres variables queda fuera, ¿no es cierto? Una queda fuera y solo participan dos. En la ley de Charles, una queda fuera y solo participan dos. Y en la ley de Gay-Lussac, igual, una queda fuera y participan solamente dos. En esta ley, ley combinada de los gases, nos dice que las tres van a participar. Por lo tanto, aquí no habrá una constante. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Simón. Gracias. Entonces, asimismo, voy a poner entre comillas la definición o la interpretación textual que se da a esta ley. Nos dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión que soporta. Repito, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión que soporta. ¿Qué significa esa palabrita ahí, absoluta, temperatura absoluta? Aquí vemos temperatura. Medido en Kelvin. Funciona en grados Kelvin. Perfecto. Que la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, ¿sí? Eso significa. Ahora miren, voy a hacer el respectivo gráfico en donde se puede entender mejor, ¿verdad? Pongo aquí mi recipiente, que es la olla de presión, ¿no es cierto? Pongo por acá en recipiente la misma olla de presión. Acuérdese que esto es estado 1 y esto es estado 2, ¿verdad? Entonces, si damos lectura a lo que me dice acá, el volumen de un gas, miren que aquí le pone como el punto de partida, ¿sí? Como el eje de esto al volumen. Entonces, voy a empezar graficando el volumen. Grafico aquí el volumen y desde ahí va a partir. Quiere decir que para hacer la comparación entre los tres, va a tomar como dato de partida el volumen. Acá abajo grafico mi temperatura para que se pueda hacer la comparación. Entonces aquí tendré temperatura, acá tendré temperatura. Acuérdese que mi olla es de presión, por lo tanto aquí tengo la presión y por acá la presión. Y leo, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Entonces yo voy a poner, la primera comparación que hace es volumen y temperatura. Voy a decir que el volumen inicial fue 10 y que mi volumen final fue 20. Litros. Leo otra vez el enunciado. El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que como mi volumen aumentó en mi ejemplo,
¿Qué tiene que pasar con la temperatura, chicos? Va a aumentar. Perfecto. Me voy a inventar que aquí he tenido 50 grados centígrados, ¿será? ¿O cambiaré a otra unidad? Kelvin, Kelvin. profesor. Eso. Entonces, 50 Kelvin y por acá, como aumentó el volumen, tendré 100 Kelvin. Ahora voy con la lectura otra vez a la interpretación. E inversamente proporcional a la presión que lo soporta. ¿Qué va a pasar con la presión si yo aquí, digamos que tuve 2 atmósferas? ¿Qué pasa con la presión? Va a disminuir. Exactamente, disminuirá a 1 atmósfera. ¿Por qué? Porque la ley me dice que tiene que ser inverso y la proporción es inversa. Entonces, lo que yo quiero que usted lo tenga claro es que para hacer esta comparación, mire que vamos a partir siempre desde el volumen, para poder hacer la comparación entre las 3 variables. Entonces, para hacer un pequeño resumen, diríamos acá abajo que si mi volumen sube, mi temperatura también tendrá que subir y el volumen en cambio tendrá, y la presión tendrá que disminuir, ¿no es cierto? En síntesis, si el volumen disminuye, la temperatura disminuye y la presión tiene que aumentar. Esa es la interpretación que le dan a la ley combinada de los gases. Entonces, para poder sacar esta interpretación, un gas, aquí va a aparecer un término nuevo, un gas en ciertas ocasiones, se encuentra en condiciones normales. Un gas en ciertas ocasiones se encuentra en condiciones normales. Cuando usted encuentre este término o esta definición en alguno de los ejercicios, me va a decir usted, ¿y ahora qué datos pongo si no me da ninguno? Un gas en condiciones normales va a significar lo siguiente. Cuando aparezca esto, un gas en condiciones normales, significa que tiene un volumen igual a 22.4 litros. ¿Sí? Un gas en condiciones normales se encuentra con un volumen de 22.4 litros. Tiene una presión de 1 atmósfera. Tiene una presión de 1 atmósfera. Y tiene una temperatura de 273 grados Kelvin. Estas serán las características de un gas que se encuentra en condiciones normales. Sí, son valores de un gas que se encuentra en condiciones normales. El volumen de 22.4 litros, la presión de 1 atmósfera y la temperatura de 273 grados Kelvin. Esas son las condiciones normales en las que se encuentra un gas. ¿Estamos claros, chicos? Perfecto. Ahora, como en las otras ocasiones, aquí también existe su respectiva fórmula, ¿verdad? Y la fórmula me dice que presión inicial por volumen inicial. Todo esto sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final y todo esto sobre temperatura final. Esta será la fórmula que aplique a la ley combinada de los gases. ¿Sí? Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final
sobre temperatura final. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, vamos con el ejercicio. Vamos a dejarle aquí a la fórmula y voy a transcribir el ejercicio número 1. El ejercicio dice: dados 1000 pies cúbicos, de helio a 15 grados centígrados, 15 grados centígrados y 763 milímetros de mercurio, calcular el volumen a menos 6 grados centígrados y 420 milímetros de mercurio. ¿Sí? Da 2000 pies cúbicos de helio a 15 grados centígrados y 763 milímetros de mercurio. Calcular el volumen a menos 6 grados, a ver aquí si me he leído mal el signo, a menos 6 grados centígrados y 420 milímetros de mercurio. Entonces usted ya sabe, lo primerito que vamos a hacer es extraer los datos del problema. De acuerdo a la fórmula, yo sé que necesito presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, presión final, volumen final y temperatura final. Esos son los datos que yo necesito. Entonces doy lectura. Dice: dados 1000 pies cúbicos de helio. Esos 1000 pies cúbicos me está diciendo que es el volumen 1, ¿no es cierto? Entonces pongo 1000 pies cúbicos. A 15 grados centígrados, esos 15 grados centígrados será la temperatura 1. A 763 milímetros de mercurio, estamos hablando de la presión inicial. 763 milímetros de mercurio. Calcular el volumen, entonces volumen 2 es lo que no tengo. A menos 6 grados centígrados, eso será temperatura 2 a menos 6 grados centígrados. Y 420 milímetros de mercurio, que será la presión número 2. ¿Sí? Tengo los datos. De estos, al observar estos datos, yo puedo mirar que la presión, tanto la presión 1 como la presión 2, no es necesario que yo les transforme a atmósferas porque se encuentran en la misma unidad, que son milímetros de mercurio. El volumen se encuentra en pies cúbicos. En el problema no me está siendo específico en qué quiere el volumen. Por lo tanto, el volumen podría quedar también en pies cúbicos para no hacer ninguna transformación aquí. Finalmente, la temperatura, veo que están las dos temperaturas en grados centígrados y la ley dice que deben estar en grados Kelvin. A esto sí hago la respectiva transformación, ¿no es cierto? Aplicando la fórmula que dice grados Kelvin, voy a ponerle acá arribita, grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Entonces, aquí pondré estos grados centígrados, primeramente reemplazo por los 15 que está aquí y luego por el menos 6 y obtendré dos respuestas acá, ¿no es cierto? La primera, cuando aplique 15 será 288, que es eso lo que corresponde aquí, 288 grados Kelvin.
Y el menos 6 me dará a 267. ¿Qué es lo que corresponde acá? 267 grados Kelvin. Punto. Voy a mi fórmula, la fórmula que está expuesta ahí. De esta fórmula lo que necesito es el volumen final. Entonces, al despejar la fórmula, volumen final me va a quedar como presión inicial por volumen inicial por temperatura final. Todo esto dividido para presión final por temperatura inicial. Reemplazo los datos y tendré presión 1, que es los 763 milímetros de mercurio, por el volumen inicial, que son los 1000 pies cúbicos, y por la temperatura final, que es 267 grados Kelvin. 267 grados Kelvin. Todo esto tiene que estar dividido para la presión final, que es 420 milímetros de mercurio, por los 288 grados Kelvin, que es la temperatura inicial. Elimino las unidades semejantes, que son unidades de la presión, los milímetros de mercurio, se va a los grados Kelvin, y la respuesta me quedará, como les dije al inicio, puede quedar en pies cúbicos. Haciendo esa operación matemática, volumen final va a ser igual a 1684.2, me parece que queda, pies cúbicos. ¿Sí? Entendido, muchachos. Si ven que todo es consecuente, todo tiene secuencia, como dije en los ejercicios. Ahora únicamente lo que podemos observar es que voy a tener más datos, ¿sí? Por lo tanto, tendré que estar atento al momento de hacer los respectivos despejes de la fórmula. Preguntas, muchachos. ¿Sí fui claro? ¿Me hice entender? Eso, gracias. Entonces, como ya quedó clarito, ahora sí podemos hacer un ejercicio entre todos para poder, ya procedemos a resolverlo, y por su puntito extra que ya sabemos.